o masterclass, como le podemos llamar, forma parte, digamos, de un anticipo de lo que estaremos ampliando en los cursos de máster que se iniciarán en febrero en la Neuroscience Business School. Cuando se habla del homo económico, se habla de un concepto, de un constructo de la economía clásica, que se refiere básicamente a, digamos, un actor en el entorno económico que toma sus decisiones basado en la razón. Es una persona que hace sus cálculos de manera fría, centrado en sí mismo, donde las emociones pareciera que no juegan o en ese concepto no jugaban un rol importante. El concepto de Homo neurobiologicus se refiere a, digamos, después del surgimiento a partir del año 2000 de estas nuevas disciplinas llamadas neuroeconomía y neuromarketing, a un actor económico o a un consumidor que toma sus decisiones también tomando en cuenta sus emociones, es decir, siempre las había tomado en cuenta, solo que la economía no había considerado este factor dentro de la ecuación. Las emociones no estaban dentro de la ecuación. Entonces, cuando yo pensé, bueno, ¿qué imagen escoger para definir ese Homo economicus? Me acordé de esta imagen que yo la veía de niño cuando mi papá me llevaba a la barbería. Había un cartelito que uno lo veía que decía, yo vendía crédito y yo vendí al contado. De alguna manera, este hombre de la derecha pudiésemos estereotiparlo como un homo economicus, es decir, alguien que tomó sus decisiones, digamos, basados en la razón. Por ejemplo, eh, no exento de emociones, porque el hombre obviamente está feliz. No estamos diciendo que este hombre es un robot carente de emociones. Las emociones siempre guiaron quizás su comportamiento, el deseo, por ejemplo, de prosperidad, de estabilidad. Entonces, en un caso condujo a un resultado que incluía no solamente la prosperidad económica, la estabilidad económica, sino también la felicidad asociada con esto. En el caso de la izquierda, pues las decisiones que tomó este individuo quizás lo condujeron a este estado de tristeza y depresión. Pero esto lo pudiésemos invertir. Si uno se pone a pensar, dependiendo del contexto económico, por ejemplo, si vendes a crédito en una determinada condición económica, puede ser que tengas mayor volumen de ventas. Si vendes al contado, quizás no todo el mundo tenga la condición de pagar esos artículos al contado y se reduce lo que serían tus ingresos. Entonces, esto pudiera perfectamente estar invertido y el de la derecha pudiese ser alguien que vendió a crédito y le fue bien y el otro que vendió a contado y le fue mal. El punto es que ese concepto ha evolucionado y yo quise tomar esta imagen digamos, una forma de simbolizar ese nuevo paradigma llamado el Homo neurobiologicus. Eh, Básicamente se centra en ver qué ocurre dentro del cerebro. Ya el cerebro no es esa caja negra que los conductistas consideraban en los años 50 y 60 del siglo pasado, sino que ya desde la década de los 90, la llamada década del cerebro, con el descubrimiento de la resonancia magnética funcional, pues hoy en día se investiga de todo, cualquier tipo de conducta, actividad, de emoción, de toma de decisiones, se evalúa metido en un tubo de resonancia magnética, un escaneado cerebral. En este caso particular vemos una persona que tiene que dar un valor por ejemplo, a una galleta, a un tipo de galleta. En este caso tiene unas chispitas de chocolate o pudiera ser pasitas, por ejemplo. En todo caso, digamos, la información que llega a la corteza visual, luego, al igual que la información sensorial de todas las cortezas, llámese audición, olfato, gusto, tacto, siempre termina en la corteza orbitofrontal.
Hay otras cortezas frontales donde también concluyen estas vías sensoriales. Pero en este en particular, los neuroeconomistas han descubierto que se activa muy particularmente cuando queremos asignarle un valor a las cosas. Siempre se ha dicho, y bueno, y los economistas hablan de la teoría de la utilidad y el concepto del valor, etcétera. Eso son cosas que pertenecen al ámbito de la economía, ciertamente, pero desde el punto de vista de la neurociencia podemos decir que al final es el cerebro el que le asigna el valor a las cosas. Es decir, el valor para nosotros es subjetivo. Entonces, esta selección donde al final la corteza motora nos hace con nuestra voluntad decidir mover el dedo y decir que eso le asignamos un valor de $2, por ejemplo, es netamente parte de una actividad de una corteza que, digamos, pudiésemos considerar que aquí ciertamente hay elementos de tipo racionales, que se evalúan criterios de tipo racionales, pero que tiene elementos de subjetividad. Entonces, este nuevo paradigma del Homo neurobiologicus se centra en el cerebro. Y, por ejemplo, aquí se muestra una estructura como el núcleo accumbens, que es fundamental en todo lo que es el circuito de recompensa, el circuito dopaminérgico. Y esta también proyecta en esta corteza orbitofrontal que está supuesta a, digamos, ser la parte de lo que se llama la parte ejecutiva del cerebro, es decir, el CEO del cerebro. Entonces, eh, este tema ha evolucionado desde el siglo pasado hasta ahora de una manera impresionante. Fíjense, aquí se muestra, las líneas rojas muestran el total de artículos, de papers que tocan temas como emociones, afectos, estados de ánimo y toma de decisiones. Desde los años 70, esta publicación es del 2014, pero se ve la tendencia que hoy en día seguramente sigue. Y lo que está en líneas azules es el porcentaje de artículos que tratan sobre toma de decisiones, pero que están referidos a la parte de emoción y afecto. Esto quiere decir que hay otros artículos sobre toma de decisiones que lo abordan desde el punto de vista matemático, computacional, de la teoría de decisiones en general. Entonces, fíjense cómo hay un 0,30% o había un 0,30% de publicaciones para el 2013, que ya esto debe estar más o menos en un 1%. Pero yo resalto aquí en estas tres flechas, estos hitos que son muy importantes. Fíjense, en el año 78, Herbert Simon, economista, recibe el Premio Nobel de Economía por sus aportes a todo lo que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones en las empresas. Pero Herbert Simon da un aporte muy importante, inclusive se le considera como un pionero en lo que se llama la economía conductual. En lo que él, digamos, digamos, el constructo que él elaboró llamado la racionalidad limitada. Es decir, los consumidores no poseen todo el cúmulo de información suficiente como para tomar sus decisiones, de manera que poseen una racionalidad limitada. Y allí se empiezan a tomar en cuenta las emociones en el proceso de toma de decisiones. En el año 94 recibe el Premio Nobel de Economía un matemático, John Nash, por su teoría, digamos, de juegos, lo que se llama el equilibrio de Nash, y la teoría de juegos no cooperativos. O sea, a veces es preferible cooperar y obtener un beneficio que no cooperar y que nadie termine ganando. Entonces, también en esta nueva concepción, fíjense que ya empiezan con digamos, con el aporte de Herbert Simon a lo que es la economía conductual, empiezan a crecer el número de publicaciones. A mí me llamó mucho la atención esto. Y luego entonces está el Nobel de John Nash. Y aquí en el 2002 hay otro Nobel muy importante de un psicólogo que gana el Nobel de Economía, Daniel Kahneman, por sus aportes en todo lo que tiene que ver la contribución de la psicología en la comprensión digamos, del proceso de toma de decisiones,
de los actores económicos, en este caso en particular, con todo lo que tiene que ver con la aversión al riesgo. Daniel Kahneman tiene un libro con el que quizás se le conoce más, sobre todo en el ámbito de la neuroeconomía y el neuromarketing, que se llama Pensar lento, pensar rápido, que habla de sus famosos dos sistemas. Sistema 1, intuitivo, emocional, rápido, y sistema 2, racional, lento, deliberativo. Muy bien, entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Ponerse la vacuna es una decisión racional o es una decisión emocional? ¿Ustedes qué han pensado? ¿Ustedes tienen previsto ponerse la vacuna cuando les corresponda? ¿Qué opinan de esto? ¿Cuál escogerían? ¿La de Pfizer, la de Moderna, Oxford, AstraZeneca? Eh, ¿Cuál escogerían? O sencillamente dirían, no, yo no me vacuno, yo no voy a esperar que otros se vacunen primero, a ver qué pasa, a ver las reacciones, y luego entonces ahí me anoto yo. Fíjense que en todo ese proceso de deliberación, obviamente hay criterios que podemos considerar racionales. Es decir, evaluamos, sopesamos decisiones, leemos, nos informamos. Sin embargo, ¿qué subyace en todo este proceso? ¿Qué subyace allí? Subyace el miedo. Hay una emoción que está subyacente en todo este proceso, que es pues el deseo de vivir, la necesidad pues de disfrutar la vida y el mundo. De manera que siempre, digamos, el objetivo de esta presentación, esta charla, es quizá un poco derrumbar esas concepciones según las cuales eh, digamos, las personas que toman mejores decisiones son aquellas que la toman con ese famoso cabeza fría, ¿no? Esas personas que no se dejan influenciar por sus emociones o que las ponen aparte al momento de tomar sus decisiones. El objetivo de la presentación es demostrar que ambas pueden trabajar en conjunto de una manera más eficiente para los resultados que queremos obtener. Fíjense, yo me preguntaba cuáles eran las profesiones que se pudiesen considerar más racionales. Y pues me empecé a hacer una búsqueda y encontré esta página de FlexJobs, eh, con la cual no me identifico mucho en el título de los mejores trabajos para los pensadores cerebro izquierdo. Yo no comparto mucho esta concepción de que hay personas cerebro izquierdo y otras cerebro derecho. Es decir, efectivamente sí existe una lateralidad y una dominancia de algunas funciones específicas del cerebro, pero digamos etiquetar, rotular a alguien como que, bueno, tú eres muy analítico y tal y cual, y entonces eres cerebro izquierdo, no comparto ese criterio. Pero bueno, ese es otro tema, ese es tema de otra clase. Pero a lo que voy es que me encontré que en este sitio de búsqueda de empleos, hablan de los abogados, científicos, ingenieros y los financieros como profesiones típicamente racionales. Y aquí yo creo que coincidiríamos casi todos. Entonces yo decidí, bueno, vamos a analizar un poco estas profesiones, a ver hasta qué punto las emociones pueden estar allí presentes en su toma de decisiones. Y por supuesto, lo primero que me fui fue a Wall Street, ¿cierto? Entonces me encontré esta página de Forbes, donde da 3 recomendaciones para tomar decisiones racionales y no dejarse, digamos, influenciar por las decisiones emocionales en Wall Street. Algo así como que, bueno, tomar decisiones emocionales no es lo correcto. Aquí te aconsejo yo, Forbes, cómo tomar decisiones racionales. Y uno, por las imágenes y por lo que uno lee constantemente en Twitter, etcétera, uno sabe que el mercado de valores y de acciones es sumamente volátil y sumamente dependiente de la emocionalidad, ¿no? Y basta ver algunas de estas expresiones que están acá, aquella persona rogando o gestos de desesperación para saber que el miedo suele hacer que se fluctúen
estas tendencias con mucha facilidad. Pero yo quise seguir ahondando y decir, bueno, no me voy a conformar con esto, vamos a seguir investigando. Y bueno, ¿qué tanto influyen, por ejemplo, las redes sociales en todo este comportamiento de toma de decisiones financieras, que son sumamente importantes porque se mueven cantidades enormes de dinero? Y efectivamente sí, hay mucha influencia de los medios sociales, pero me encontré esta frase muy interesante de alguien que es considerado uno de los más exitosos inversores del siglo XX, André Costolani, que dice lo siguiente: los hechos solamente cuentan para un 10% de las reacciones en el mercado de valores. Todo lo demás es psicología. ¿Qué les parece eso? Uno de los más exitosos ya apunta que los hechos son el 10%, lo demás es psicología. Hasta el punto de que existe esta empresa, por ejemplo, que está en Alemania, StockPulse, que se dedica a analizar y suministrar información de data emocional a los inversores financieros. Es decir, se dedican solamente a este servicio, ya conscientes de que esto es sumamente importante. En el neuromarketing también ha empezado a surgir una tendencia en lo que es la utilización de la inteligencia artificial y la big data para tratar de comprender mejor el comportamiento de los consumidores. Mucha de la información que circula en las redes y que puede ser procesada, digamos, por la terminología que usamos, por la adjetivación, etcétera, eso puede subir a una gran nube, una gran, digamos, base de datos en la cual sistemas expertos y de inteligencia artificial pueden luego extraer información importante que es utilizada para los mercados financieros. Pero yo quise seguir investigando, decir, bueno, vamos a ver si hay investigación académica donde se haya trabajado sobre este tema, el tema de las emociones y en los mercados financieros. Y encontré este artículo del 2015 de investigadores alemanes en los cuales ellos analizan lo que se llama las emociones diferenciales, es decir, aquellas que están marcadamente definidas de unas con otras, y el mercado de acción. Y encontraron y trabajaron con varias compañías en específico, y ellos investigaron 7 emociones: afecto, felicidad y satisfacción como emociones positivas, miedo, ira, depresión y desprecio como emociones negativas. Analizaron los precios de las acciones de acuerdo a Yahoo Finance en el mercado de Nueva York durante 3 meses. Con un estudio longitudinal de 3 meses, analizaron 33 compañías y más de 5 millones de mensajes de Twitter. Entonces, con un algoritmo muy particular, pues empezaron a, digamos, sacar allí con pinzas los términos y las expresiones que usaban los distintos usuarios sobre estas compañías, cómo las valoraban. Y bueno, tuvieron una validación estadística, trabajaron con 8 hipótesis y tuvieron 3 o 4 conclusiones. A mí me llamó en particular esta: la fuerza de las emociones que se refieren a eventos específicos en los cuales están marcados la depresión o la felicidad, explicaron movimientos de precios. O sea, estas emociones lograron, digamos, correlacionarse positivamente con alteraciones en los precios, subidas o bajadas. De manera que entonces sí, las emociones están allí e influyen. Pero luego quise seguir investigando y hablando de teoría de juegos, hay varios modelos de teoría de juegos. Este es uno que se llama el dilema del ultimátum. Está el dilema del prisionero. Hay muchísimos en economía, hay todo un apartado que se llama teoría de juegos. Y en este caso particular, para los que no lo conozcan, consiste en lo siguiente. Supóngase que yo tengo 100 euros o $100 y decido que se los quiero regalar a usted, que me está observando. Y le digo, bueno, mire, yo le voy a regalar estos $100, pero con una condición. La persona que usted tiene al lado, que me está escuchando, pero que usted no conoce, ¿no? Que no tiene relación con usted, usted ofrézcale una cantidad, un porcentaje
de ese dinero que yo le voy a dar. Si la persona que tiene usted a su lado acepta el porcentaje que usted le está ofreciendo, pues tenemos un trato y yo le entrego el dinero. La pregunta es, ¿cuánto le ofrecería usted a esa persona desconocida que tiene a su lado y que me está escuchando en este momento? Pueden responder por el mensaje, eh, pero les anticipo que cuando yo hago esta prueba, siempre en mis clases de neuromarketing, la gente responde cercano al 50%. ¿Por qué? Porque allí interviene el homo neurobiológicos, intervienen nuestras emociones. Es decir, no puedo pensar, hay gente que sí lo hace, pero esa estrategia no le funciona, que dice, bueno, te doy el 10% y como dice, no te puedes quejar porque más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? O sea, agarra eso que aunque sea agarra algo fallo, ¿no? Pero no, pero la gente no piensa así. El que está, el decisor, que es el que está al lado suyo, sabe que tiene el poder y sabe que inclusive prefiere sacrificar que ninguno tenga nada a que haya una oferta injusta. Entonces, este concepto de la oferta injusta toma en cuenta las emociones y hay estudios que se han hecho con resonancia magnética funcional donde se colocan a las personas justamente a jugar este dilema del ultimátum dentro del tubo de resonancia magnética y cuando la oferta del, digamos, la contraparte, que puede ser el computador u otra persona a través del mismo tubo, cuando hace una oferta injusta, se activan determinadas y específicas regiones, que se las voy a mencionar acá. Se activa esta región que se llama la ínsula, bilateralmente, la izquierda y la derecha, esta corteza que se llama corteza cingulada anterior, y esta corteza que es la corteza prefrontal dorsolateral derecha. Fíjense qué interesante, los autores de este trabajo, eh, que se llaman las bases neurales de la toma de decisiones económicas en el juego del ultimátum, encontraron que cuando la actividad de la ínsula era superior a la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral, la oferta se rechazaba. Y cuando la actividad de la ínsula era inferior a la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral, la oferta se aceptaba. Quiere decir que la ínsula actuaba de alguna manera o actúa de alguna manera como una especie de disgustómetro, es decir, un indicador, una medida neural de lo que nos desagrada. De hecho, la ínsula se activa en los casos de dolor, en los casos de un olor repugnante, y todo lo que nos desagrade muestra una actividad de esta corteza que está muy relacionada con el sistema emocional del cerebro. Entonces, bueno, yo dije, vamos ahora con los científicos. Vamos a ver si los científicos son meramente racionales, fríos, o las emociones alguna vez están allí presentes. Y me encontré esta reseña de esta investigadora española, Margarita Salas, ya fallecida, bioquímica, discípula del Premio Nobel Español Severo Ochoa, eh, y me llamó muchísimo esta frase con la que coincido plenamente, yo que tengo mis orígenes también en el área científica, es la emoción del descubrimiento, es un sentimiento profundo e incomparable. Lo que motiva, lo que mueve, y de ahí la palabra emoción y motivación, ambas tienen una raíz común que es el mover, lo que nos mueve, eh, e- es, es parte fundamental del investigador. No solo el investigador científico, en todos los ámbitos de la gente que hace investigación, el momento eureka, el momento de encontrar, digamos, el resultado, es profundamente satisfactorio. Y en este análisis que hizo Taggart en el año 2000 del libro de Watson sobre la doble hélice, que es donde él narra justamente todo el proceso de descubrimiento del ADN, pues allí en este libro pequeño que es del año 1965, Timothy Taggart encontró 235 episodios relativos a emociones.
125 atribuidos al mismo Watson, 35 atribuidos a su colega Francis Crick, 13 a ambos y 60 a otros investigadores del Reino Unido. La mitad de esas emociones tenían valencia positiva, por ejemplo, felicidad, interés, esperanza, pero también él describía momentos de ira, de miedo, de tristeza. Recordemos que en la investigación científica pues hay a veces una carrera y hay una competencia. Si no veamos toda la competencia que hay entre las farmacéuticas por ver quién sacaba primero la vacuna. O sea, todo eso genera estrés, genera, inclusive si el tratamiento es injusto, genera malestar. De manera que las emociones entonces no están exentas de ser encontradas en esta profesión altamente racional como es la investigación científica o los científicos. Pero esta frase, con esta quiero cerrar esta pequeña parte introductoria de esta mujer a quien admiro, ya fallecida, que vivió 103 años, Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Fisiología y Medicina, por su descubrimiento del factor de crecimiento neural, el Neurotrophic Growth Factor. Ella decía esta frase que la obtuve de la página de nobelprize.org. Decía, yo no creo que pueda existir ninguna ciencia en lo absoluto sin intuición. Es sin intuición, una persona racional y nos está hablando de intuición. Pero entonces, ¿qué es la intuición? La intuición es, digamos, una forma de tomar una decisión rápida, donde pareciera que no interviene la razón. Eso más o menos coincidimos en que eso es una definición aceptable de intuición. Pero yo quise seguir explorando y me encontré un artículo del año 99 donde estas dos investigadoras, Burke y Miller, encuestaron, hicieron entrevistas en profundidad a más de 60 ejecutivos para preguntarles cómo tomaban sus decisiones y hasta qué punto, digamos, había una intervención de la intuición en el momento de su toma de decisiones. Y efectivamente, ellos dijeron que sí, la intuición formaba parte también en un momento determinado de su proceso de toma de decisiones. Algunos lo asociaban incluso con procesos subconscientes que no sabían explicarlo. Otros lo atribuían al hecho de sus valores, de sus creencias particulares. Es decir, yo en un momento dado, sin pensarlo mucho, puedo decir, no, esa decisión no. ¿Pero por qué? No, porque no va. Y en cierta forma vas contra tus principios, tus creencias. Entonces, allí, digamos, podemos atribuir que es una decisión de tipo intuitiva, pero también puede basarse en mis experiencias previas. Los expertos, los grandes conocedores de un tema en profundidad, suelen, digamos, a veces tomar las decisiones con apenas dar un vistazo, ya pueden llegar y tomar las decisiones. Aquí también podemos considerar un fenómeno llamado la serendipia. El serendipity en inglés, que es ese proceso en el cual la mente aguda, experta, conocedora de un tema, en un momento dado inclusive ve un error y del mismo error puede digamos, extraer una información útil e importante. Entonces, otros decían que, bueno, que sí, a veces toman decisiones intuitivas basadas en aspectos de tipo cognitivo, conocimiento. Y otros que sus emociones y sus sentimientos influían en ese proceso de toma de decisiones. Vamos a ver un ejemplo de toma de decisiones intuitivas. Este es un ejemplo que se conoce, es un test que se conoce como el Iowa Gambling Test o Task. Entonces, consiste en que hay 4 mazos de cartas, en los cuales hay 2 mazos, en este caso en particular el 1 y el 3, que dan recompensas en dinero, pero también penalizan, y los mazos 2 y 4 dan recompensas de menor cantidad y penalizan menos también. Básicamente el juego consiste en que yo te presto $2,000 y aquí tú tienes estas cartas que yo te voy a pedir que las saques lo más rápido posible y al final la idea es que tú, si ganas en términos netos
más de los 2.300, esa diferencia es para ti, y si no, pues tienes que darme la diferencia hasta los 2.000. Entonces la gente empieza a jugar y empieza a sacar. Entonces, por ejemplo, aquí gané 50, pero perdí 250. Aquí gané 50, perdí 50. Aquí gané 100, no perdí nada. Y así voy, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, voy por la carta número 10, gané 50, perdí 50. Al principio la gente no entiende de qué va el juego y trata racionalmente de discernir qué es lo que está pasando allí. Pero llega un momento, después de la carta 40 aproximadamente, ya llegando a la carta 50, que la gente se pone en piloto automático, como se le dice, ¿no? Se pone en una modalidad intuitiva que dice, porque no capta y no tiene el tiempo suficiente para procesar, gané tanto, sumé tanto, ahora perdí tanto. No, no, llega un momento en que se pierde esa capacidad racional y nos ponemos sencillamente en modo automático y vamos viendo, bueno, por aquí estas cartas me penalizan más, estas cartas me penalizan menos, mejor voy sobre seguro, mejor me voy por las cartas que me dan menos dinero, pero que por lo menos no me penalizan tanto. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente. En esta lámina que es extraída del libro de Antonio Damasio, que se llama El error de Descartes, o el error de Descartes, en esta lámina se muestra cómo son las respuestas de las personas, digamos, típicas o sin ningún tipo de lesión cerebral, tienden a sacar más cartas en total de los mazos menos riesgosos, de los que penalizan menos, que son los mazos C y D. Mientras que pacientes que fueron estudiados por Antonio Damasio, que es neurólogo, que ha trabajado mucho el tema de la toma de decisiones, de todo digamos, el valor que tienen las emociones en el proceso de toma de decisiones, encontró que sus pacientes que tenían lesiones en una región que se llama la corteza prefrontal ventromedial, pues seguían sacando de estos mazos que eran los más arriesgados y terminaban perdiendo dinero. ¿Qué hacía que estas personas tomasen estas pésimas decisiones? Pues un elemento fundamental de esa circuitería neural del proceso de toma de decisiones, que es la corteza prefrontal ventromedial, estaba lesionada. Puede haber sido por un accidente cerebrovascular, una apoplejía, puede ser por un tumor, puede ser por cualquier otro tipo de lesión, una contusión, pero el hecho de que esa región estuviese afectada también afectaba un proceso de toma de decisiones adecuado. Entonces, aquí se percibe entonces esta relación entre las emociones y la razón, y Antonio Damasio tiene una frase que me gusta mucho, que dice, no somos máquinas pensantes que sienten, más bien somos máquinas sintientes que piensan. Es decir, no somos seres racionales que sentimos, sino que somos seres sintientes que razonamos. Entonces, él le da mucha importancia a este tema y en lo que él llama el error de Descartes se refiere a que Descartes era, a pesar de que, digamos, puso al racionalismo sobre la palestra, Descartes todavía conservaba, digamos, esa herencia platónica del dualismo, que se conoce como dualismo cartesiano, en el cual había una sustancia pensante, había una sustancia corpórea, que apenas se conectaban a través de la glándula pineal. De manera que Damasio considera esta concepción filosófica un error que la seguimos arrastrando hoy en día. Los atletas estaban preparados física y mentalmente, es decir, siempre lo físico y lo mental lo ponemos como dos entidades separadas. Damasio sostiene que no, que mente y cuerpo forman un intrincado bucle eh, que se retroalimenta a través de, digamos, los nervios sensitivos que, digamos, dan información del cuerpo al sistema central y el sistema central a su vez da información al cuerpo, que está en constante interacción. Y esta frase que también me gusta mucho de Damasio dice que cada vez que se te ocurre la posibilidad de una mala decisión, aunque sea fugazmente, tienes un sentimiento visceral displacentero, es decir, tu cuerpo te avisa.
Suponte tú que te metiste en una toma de decisiones de comprarte, no sé, una acción en un club X, Y o Z, y entonces el vendedor, pues muy persuasivo, logró, digamos, que le dieras un anticipo del 10%. Pero esa noche estás en la cama y entonces empiezas a dar vueltas, no logras conciliar el sueño y te sientes mal. Hay personas que incluso llegan a vomitar de cuando toman una decisión que no es la correcta. Entonces, el cuerpo siempre está dando señales y tenemos que atender esas señales. De hecho, hoy en día y desde hace aproximadamente unos 15, 20 años, se están ahondando investigaciones que trabajan lo que se llama el eje gut-brain, o sea, el eje vísceras o intestino-cerebro. Las bacterias que están en la flora bacteriana, que forma parte de eso que se llama la microbiota intestinal, interactúa con un nervio fundamental que recorre todo el cuerpo, que se llama el nervio vago, y ese nervio informa a nuestro cerebro constantemente de cómo nos sentimos. No es de extrañar que muchas veces cuando tomamos una decisión o cuando estamos en una emoción muy particular, sentimos que esas emociones se centran en, digamos, en las vísceras, ¿no? En las tripas. Sentimos allí esas mariposas o sentimos esas sensaciones, digamos, incómodas en nuestro intestino. De manera que mente y cuerpo están allí relacionados y forman un loop que Antonio Damasio lo ha analizado en extremo detalle con nombres de estructuras muy detallados. Muy bien, entonces, ¿cuáles son algunas de esas? Yo no quiero en esta presentación introductoria tampoco abrumarlos con terminología específica de la neurociencia, que, bueno, que es mi campo fundamental de trabajo. Pero sí quisiera mencionarle estas dos digamos, estos dos circuitos o estas dos redes, que son muy importantes, porque pareciera que nos movemos entre estas dos redes. Nos movemos entre estos dos polos, entre el placer y el dolor. Es decir, buscamos, de alguna manera, como seres hedonistas que somos, buscamos el placer, ¿no? La satisfacción, lo grato, lo placentero, lo agradable, y evitamos lo doloroso, lo incómodo, lo desagradable, lo displacentero. Entonces, estas redes, en el caso de las redes de recompensa o de placer, incluyen estructuras como esta que está acá, que es la corteza prefrontal ventromedial, que ya se las acabé de mencionar justamente en el caso de los pacientes de Antonio Damasio. Estructuras como la amígdala, que tienen que ver mucho con el sistema límbico, o el estriado ventral, donde está el núcleo accumbens, o el área tegmental ventral. Entonces, cuando hablamos de circuito de recompensa, hablamos de placer, el placer físico, el placer que te da comerte una buena comida, o el placer sexual, o, por ejemplo, tener una buena reputación, o que te traten de manera justa, o que, digamos, la cooperación, o cuando haces una donación a caridad que te sientes bien, o esto que se llama Schadenfreude, que es una palabra alemana que significa la alegría maliciosa o alegrarte por, digamos, cuando castigan a alguien que estaba haciendo trampa, por ejemplo. Y en el caso de las redes del dolor, encontramos nuevamente a la ínsula, que ya habíamos hablado, que tiene que ver con ese proceso de, digamos, de activación cuando sentimos dolor. Y ese dolor puede ser dolor físico, un pinchatura, una pérdida familiar, la exclusión social, el duelo, el ser tratado injustamente o cuando hay comparaciones sociales negativas. De manera que entonces estos dos circuitos son fundamentales y están allí presentes, subyacentes en todo lo que es la circuitería general de lo que es el proceso racional. Damasio dice, y esta frase nuevamente la entrecomillo, la pongo, pues la cito entrecomillada, esto no significa, dice Damasio, que las emociones no puedan causar estragos en determinadas circunstancias. Es decir, no estamos haciendo ahora digamos, volteando la tortilla de manera de decir, no, 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 racionalidad cero, ahora las emociones son las que mandan. No, no es eso. Y queremos decir que tienen que trabajar en conjunto, que cuando trabajan en conjunto,
y no hay, digamos, un predominio de una sobre la otra, puede haber en un momento dado, pero cuando las consideramos, ya sabemos que en el caso específico de la política y de todo lo que hemos vivido en este año 2020 con la pandemia mundial, pues las emociones han estado a flor de piel. Y cuando la gente ha estado encerrado tantos meses y después entonces te dan un poquito de libertad, pues la gente sale y a veces comete excesos, pero es por eso precisamente, ahí están las emociones a flor de piel. El caso mismo de, por ejemplo, del Brexit, o el caso de lo que está sucediendo en estos mismos momentos en los Estados Unidos, por ejemplo, con las votaciones que acaban de ocurrir y toda esta emocionalidad que está allí, que uno lo ve en las noticias, que uno lo ve constantemente presente. Entonces, a veces las emociones cuando están exacerbadas, obviamente que producen un cegamiento racional y a veces las decisiones pueden llegar inclusive a enfrentamientos y a situaciones inconvenientes, obviamente. Pero cuando las manejamos adecuadamente, cuando las consideramos y las tomamos en cuenta, eh, pues como dice Damasio, lo que nos sugiere realmente esto es que determinados aspectos de la emoción son indispensables para la racionalidad y por lo tanto para la toma de decisiones, porque nos encaminan en la dirección adecuada. Si no, pues la cara de satisfacción europea y de Reino Unido, cuando finalmente alcanzaron a último minuto un acuerdo. Bueno, por más que haya en un proceso de negociación, caras de póker o, digamos, emociones a un lado, ellas siempre están allí presentes. Y al final lo que cada quien busca es el mejor interés, en este caso personal, digamos, si el político quiere reelegirse, por decir algo, o el bienestar de sus países o su nación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con eso quería concluir esta presentación, cerrando con la idea central de que sí, que efectivamente no debemos desdeñar las emociones. Hay que oírlas, hay que escucharlas. Y una propuesta con la que quisiera terminar esta presentación es que cuando analicemos racionalmente todos los pros y contras, digamos, por ejemplo, de un lanzamiento de un producto o, por ejemplo, en la empresa de una contratación de algún personal o una toma de decisiones que involucra una inversión o en este caso particular, ¿qué hago con mi empresa? No he podido trabajar, necesito, digamos, buscar opciones alternativas, ¿qué hago? Bueno, entonces todas esas posibilidades que implican, digamos, opciones y planificación, actividad de la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas del cerebro, pues cuando hagas tu balance, también anota las emociones que van asociadas con cada uno de ellos. Darle como una especie de ponderación, de peso a lo que sientes, a lo que sentiste, por ejemplo, en la entrevista con determinada persona, que eso, digamos, los más hábiles, digamos, seleccionadores de personal lo saben, que no solamente es cuantificar conocimientos, sino que hay algo intuitivo y eso los psicólogos o las personas que trabajan en recursos humanos, que ya tienen experiencia, pues a veces ya con 5 minutos de entrevistar a una persona ya pueden intuir si esa persona es la correcta o no. De manera que yo te invito ya para que establezcas como si quieres cuantificar también algo tan subjetivo como las emociones, que se puede hacer, por cierto. Esto es de un artículo de Knudson y colaboradores. Knudson es un neuroeconomista de Caltech y él en uno de sus artículos tiene este diagrama que a mí me gusta mucho, que abunda mucho en todo lo que es el estudio de cuantificación de emociones, que es el análisis de la valencia emocional, es decir, que si mi emoción es positiva o negativa, contra el arousal o lo que se llama la activación o la excitación, el nivel de intensidad de la emoción. Yo mido en este eje de coordenadas, en el eje Y,
mido la intensidad de mi emoción, que puede ir desde el aburrimiento total o casi que el sueño, hasta la máxima excitación o intensidad de la emoción. Y aquí yo puedo tener emociones positivas y negativas. Entonces, pues, esto es un ejercicio que yo siempre se lo pongo a mis estudiantes cuando tienen que desarrollar un proyecto o lanzar un producto, etcétera. Es decir, cuantifica cómo es la respuesta de tus clientes. Hazle una escala de Likert o Likert y ponle del -3 al +3 en cuanto a valencia y del -3 al +3 en arousal y pues trata de ubicar en qué cuadrante está. Si estás en este cuadrante que está aquí a la derecha, arriba a la derecha, pues estás bien. Si estás en estos cuadrantes de aquí, pues repiensa tu estrategia y trata de tomar una decisión diferente. Bueno, muchas gracias. Eso es mi presentación. Y gracias a la Neuroscience Business School y a Tatiana Belskaya por esta oportunidad que se abre pues, fascinante este año con estas nuevos másters que empezamos para febrero este año. Ahí tienen mis datos de LinkedIn y ResearchGate si alguien quisiera eh, contactarme. Bueno, por aquí tenemos algunos